y todo lo que nos imaginemos que el Señor es grande, nos quedamos pequeños. Nos quedamos pequeños, porque Dios es eso y mucho más. Entonces, gracias a Dios que tenemos ese Dios grande, pero también ese Dios grande que nos cuida, ese Dios grande que está atento de nosotros, ese Dios grande que nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. Y gracias a Dios de que el nombre del Señor se tiene de veras que seguir proclamando. Es su amor tan grande que tiene para con nosotros. De veras que existimos, la única razón que existimos es por su amor, por su gracia, por su misericordia. Amén. Gloria al Señor. De veras que gracias a Dios. Y de veras que es algo muy importante que seamos agradecidos al Señor, que lo honremos al Señor, porque el Señor es digno. Bendito sea el nombre del Señor. Día de hoy quiero seguir compartiendo con ustedes. Estaba viendo el día de hoy que la semana pasada fue la noche latina, y creo que alguno que otro pudo venir a la noche latina, y me dijeron de que tuvimos casa llena. Gloria al Señor. Y entonces pues yo creo que tenemos que hacer noches latinas cada semana para que venga la gente, entonces y para que otra vez regrese. Pero qué hermoso que la semana pasada pudo haber gozo. Nosotros tuvimos una invitación, por eso no pudimos estar aquí, entonces tuvimos que estar en otro lugar. Pero gracias a Dios que el Señor, por este tiempo tan precioso de convivencia, que pudo pasar la semana pasada la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y de veras que hay algunos de nosotros que podemos decir, no, a nosotros nos gusta estar solos. A nadie, y si te gusta estar solos es por un ratito, porque si te quedas solo por mucho tiempo, a nadie le gusta. La razón que Dios no nos hizo como hombres o mujeres solitarios o separados. Dios nos hizo como personas de comunidad, y a eso el día de hoy se le llama también la iglesia, donde podemos estar unidos todos juntos adorando al Señor. Quiero decirte también algo que se caracteriza, si tú has visto, ¿cuántos aquí padres hay en este lugar? Si tú eres papá, levanta tu mano. Muy bien. Y algo que cuando los niños nacen y son bebés, ¿alguna vez has pensado si algún bebé dice, me voy a aguantar las ganas de comer y no le voy a llorar para que mi mamá pueda dormir más en la noche? ¿Alguna vez tú crees que un bebé ha podido pensar eso? No. El bebé nada más, donde tiene hambre, llora. Y los primeros meses después de nacimiento de un bebé, uno de los problemas más grandes es que el niño o la niña empezara a formar sus hábitos y que pueda dormir toda la noche, pero por mientras se está despertando, y donde se despierta llora, y en ese instante quiere comer. ¿Sí o no? Entonces, porque si tú te fijas, cuando un bebé nace, todo su mundo del bebé, pues es el bebé. Todo su mundo va creciendo, y vemos al niño, que el niño, todo su mundo es el niño. Y una de las cosas que muchas veces como padres empezamos a enseñar a nuestros hijos desde que están chiquitos y empiezan a crecer, uno, a ser agradecidos, porque los niños por forma no natural no van a dar las gracias, pero se tiene que agradecer. Luego se tiene que empezar a fijar de que ellos no son los únicos que existen en el mundo, sino que tiene que respetar el tiempo de otras personas. Se fijan, va caminando el grado de madurez. Y cuando un niño pues ya crece, ¿qué significa el ser un adulto? Que un adulto muchas veces ya no piensa nada más para sí mismo, piensa para su familia, ¿sí o no? Piensa en los gustos de la familia,
piensa en los demás. ¿Sabes qué? Espiritualmente es exactamente lo mismo. Cuando una persona nace espiritualmente o recibe a Cristo, la persona cree, Dios está ahí para mí. Él siempre me va a ayudar, siempre me va a servir, siempre me va a bendecir, siempre va a estar conmigo. Y el mundo soy yo como un bebé. Y Dios ayúdame y en todo. Y hay algunas personas que aún se enojan con Dios, porque cuando le piden ayuda y no viene la ayuda inmediata y como quieren, entonces se enojan con Dios, porque Dios me tiene que ayudar y dar todo lo que pido y lo que necesito. Pero cuando va uno creciendo espiritualmente, uno se nota, uno ve que el corazón de Dios no es nada más por uno, sino por los demás. Amén. Entonces, precisamente por los demás. Y la razón todos nosotros estamos aquí, porque hace un tiempo el Señor tuvo en su misericordia venir a nuestras vidas y salvarnos. Pero ahora, ¿qué es lo que el Señor, todo lo que hace el Señor es pensando nada más en nosotros? No. Todo lo que hace el Señor es pensando, porque si nosotros ya somos del Señor, nosotros ya le pertenecemos al Señor, nosotros estamos con el Señor. Ahora, ¿por quién más está buscando el Señor? A los que están perdidos. Y eso se llama evangelismo, compartir a otros. Por eso el de que ahora ya no es todo el mundo es en base a mí, no, es en base a lo que Dios quiere bendecir y quiere alcanzar a otras personas. ¿Y cómo los va a alcanzar? A través de nosotros. Por eso en la Biblia, en la palabra de Dios, nos habla que desde el principio es Dios queriendo alcanzar no a una persona, sino a través de una persona empezar a alcanzar a la humanidad. ¿Te acuerdas la bendición de Dios a Abraham? No era nada más para él y para su familia. Dice que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿el Señor quería solamente alcanzar a Abraham? No. ¿Quería solamente alcanzar a Israel? No. Quería alcanzar a todo el mundo. Amén. Y gracias a Dios que el Señor nos ha alcanzado a nosotros. Pero entonces vemos la historia desde el Génesis, cómo el Señor, su esfuerzo para alcanzar a las naciones, para alcanzar a otras personas. Y el día de hoy el Señor quiere seguir alcanzando a las naciones. Y en las semanas anteriores hemos visto cómo desde el Génesis hasta los Hechos, hasta la iglesia neotestamentaria, cómo el Señor alcanzando en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento a través de la iglesia. Y luego vemos que hasta el siglo III, con Constantino tratando de alcanzar a toda la humanidad, y luego Constantino declara el cristianismo por primera vez en la historia de la humanidad como la iglesia universal. Ahora, eso eliminó la persecución, pero como les mencionaba hace 2 semanas, pero trajo una mezcla. Y el día de hoy yo te quiero seguir hablando acerca de la historia del evangelismo, y el día de hoy te voy a dar la historia de cómo llegó también el evangelio y cómo llegó a este mundo, al nuevo mundo en la antigüedad, del siglo XV al XVII, cuando entró Cristóbal Colón aquí. Decían que venía al nuevo mundo, a este nuevo continente, al continente americano. Entonces te voy a hablar de algunas cosas que son muy importantes, y que son historia. No está en la Biblia, pero es una historia comprobada. Y primeramente cómo llegó el evangelio y cómo comenzó a llegar el evangelio a España, porque España es un precursor para antes de venir a este continente americano. Y cuando comenzó a llegar,
en España hace muchos años, fue una doctrina que se le llamó primeramente en España el animismo. ¿Qué es el animismo? Es la creencia que atribuye alma a todos los seres, fenómenos y objetos naturales. Significa que todo lo vivo, todos los animales tienen alma. Entonces eso es algo que ellos estaban pensando acerca de esto, y precisamente por eso entonces España era un país pagano, idólatra, politeísta, que significaba que tenía muchos dioses, y desde antes de Cristo tuvo una influencia por muchas religiones y creencias. Básicamente el animismo y el paganismo juntos hicieron una forma de ritos y tradiciones y sacrificios de sangre a sus deidades. Los grupos básicos que había en España por el siglo V antes de Cristo eran las culturas que se le llamaban ibérica y céltica. Eran las culturas que eran realmente culturas barbáricas, de un concepto espiritual y una mezcla de brujería, de magia, de idolatría y superstición. Todo estaba mezclado. Eso fue en el siglo V, y luego llegaron los romanos a conquistar a España y trajeron a sus dioses. Primeramente eran dioses provenientes de Grecia, y estos a su vez provenían de Babilonia. Entonces vemos que era cultura céltica, cultura ibérica, que era una mezcla de brujería, idolatría y paganismo, y luego vinieron los romanos con los ídolos griegos y también de Babilonia. Y entonces entró después de este tiempo principalmente de los romanos, entró una doctrina cristiana, una doctrina que se le llamaba arrianismo a España. ¿Qué es el arrianismo? Venía de una persona, su nombre era Arrio, de eso es arrianismo, y de sus adeptos, que negaba la divinidad de Cristo. Decía que el Hijo o el Verbo no era igual al Padre, que era el Hijo de Dios, estaba encima de la creación, pero era menor que Dios. Eso era lo que él decía. Ahora quiero decirte, Arrio fue condenado por el Concilio de Nicea en el año 325, y el arianismo sobrevivió entre los pueblos bárbaros y allí en España, y desapareció más o menos entre el siglo VI al VII. Pero ellos fueron precursores de esa idea. Dios es más grande, y Jesús sí es grande, pero Dios es diferente entidad. Ahora, durante la época cristiana llegaron a España esos arianos, que eran en sí una herejía de la línea cristiana. Ellos trajeron los primeros vestigios del cristianismo a la península ibérica, pero ya en una forma organizada. Ahora quiero decirte, cuando decimos esto, hasta el día de hoy hay un cierto tipo de arianismo. Acuérdate, el arianismo, que es aquel que considera a Dios superior y el Hijo inferior. Ahora, en la actualidad, una de las sectas que existe en este mundo son los testigos de Jehová. Y los testigos de Jehová les gusta utilizar mucho este versículo, y se los voy a mostrar. Este versículo está en Juan 14:28. Y en Juan 14:28, en la Reina Valera 60, perfecto, dice esto Jesús: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces los testigos de Jehová, ¿dónde dice que Jesús es igual a Dios?
El mismo Jesús está diciendo aquí, el Padre es mayor que yo. Y si tú en algún momento tienes una plática con un testigo de Jehová, te va a sacar este versículo. Y uno dice, pero es que dice así, el Padre es mayor que yo. Y la verdad es, claro que sí. Pero entonces no son iguales. Claro que sí. No entiendo. Pasa esto. Ahorita decíamos, Dios es grande, bien grande. Escúchame, toda la tierra y no puede contener la grandeza de Dios. Y toda la grandeza de Dios ponerse en un ser humano, en una persona. ¿Qué es? Por eso Jesús decía, yo soy, en otras palabras, la expresión. En Juan 1:14 dice, y la gloria de Dios se manifestó y se hizo carne en Jesús. Pero no podía manifestar toda la gloria. Entonces, ¿Jesús era menor que el Padre? Claro que sí. Pero era Dios hecho carne. Amén. Entonces, que era mayor, sí, pero era mayor porque no puede contener todo, pero sigue siendo Dios. ¿Se fijan? El arianismo, testigos de Jehová, no, si creemos en Jesús, pero es Jehová porque Él es el mayor, aquí dice. Porque lo toman literalmente de que Dios es mayor. No, Él es mayor porque no puede contener. Y me gusta mucho decir, en el capítulo 1 de Juan, comienza Juan diciendo, y en el principio era el verbo. Utiliza esa palabra, verbo. ¿Qué es la palabra verbo? Es la palabra en acción. Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. ¿Ven? Dice la palabra. Ahora yo te quiero preguntar esto. ¿Qué es mayor? ¿La palabra o los pensamientos? ¿Qué es mayor? ¿Cuántos pensamientos tenemos y cuántas palabras decimos? ¿Decimos todo lo que pensamos? Y gracias a Dios, imagínense si dijéramos todo lo que pensamos. No. Y hay personas que dicen que los miles de pensamientos que cada persona piensa, y aún los miles de pensamientos que pasan por nuestra mente a las cosas que nosotros hablamos, es una fracción, es mínimo a comparación de todos los pensamientos. Entonces, ¿qué es mayor? ¿Nuestras palabras o nuestros pensamientos? Por nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son mucho más grandes. Claro que la palabra es en acción y es lo que vemos, pero lo que no vemos es más grande. ¿Sí o no? ¿Vemos nuestros pensamientos? No, pero es superior a nuestras palabras. Por eso aquí el arianismo decía, no, hay una separación. Dios es más grande y Jesús. Por eso, y gracias a Dios, en el concilio de Nicea, eso completamente fue desvirtuado por como una herejía, porque seguimos hablando, Jesús es Dios hecho carne. Amén. Gloria al Señor. Entonces vino el arianismo a España, entonces, pero tenía primero el animismo, que atribuye que todos los seres tienen alma, y luego el arianismo hablando de la deidad de Jesús, y después en ese tiempo también vinieron los musulmanes a España. Se dice que en el siglo VII aparece en escena Mahoma, que es el profeta de la naciente religión islámica, y se extendió desde la India hasta el norte de África y llegó a entrar a España en el siglo VIII. Fue cuando entraron los árabes, los musulmanes,
y lo que se le llamaba los moros, y abarcó la mayor península de los siglos del 8 al 10, y luego de los siglos 11 al 15, la presencia musulmana en España fue en descenso y desapareció totalmente el moro en España como a mediados del siglo XV. Entonces fueron como 8 siglos, 800 años de la presencia musulmana en España. Y hubo muchas influencias en la cultura, al punto de que aún hasta nuestros días se tienen influencias moras, tanto en la vida cotidiana del español, así como en los hispanos. Hace mucho tiempo, leyendo un libro, me di cuenta una de las prácticas musulmanas, y que yo creía que era brujería. Desde niño yo vi a personas que decían: no le puedes mirar a un niño muy fuerte porque les vas a echar el ojo. ¿Han escuchado eso? ¿Cómo? Le haces ojo. Le haces ojo. No puedes verlo. Y hay personas que se ponen talismanes en contra de que no me vayan a hacer el ojo. Y yo creciendo, eso lo vi mucho y lo escuché mucho. Y yo creía, no, pues brujería, o sea, eso es brujería. Y luego estaba leyendo un libro acerca de las tradiciones musulmanas, y esa y hasta la fecha es una tradición musulmana que lo tienen los españoles y muchos países de América Latina que creen en el ojo. Aquí en Estados Unidos hace unos años estaba en un restaurante, no sé si te acuerdas, estaba en un restaurante y había una niña preciosa, parecía una muñequita, y entonces voy y le digo: ay, qué linda la niña. Y después viene la mamá y me dice, algo me dice, es que le quiero quitar el ojo de usted. Y me quedé, wow, pues yo nada más la estaba, porque la niña era muy bonita, entonces yo creía que la estaba halagando, pero ella, es que usted le está echando el ojo. No el ojo para otras cosas, no, nada más, eso es una expresión. Soy yo medio feo, pero estábamos hablando de cosas y que uno dice: yo creía que era brujería. No, viene de los moros, viene de los musulmanes, y así muchas de las costumbres. ¿Has escuchado cuando decimos ojalá? ¿Has escuchado? ¿Lo has dicho alguna vez? Ojalá que así sucede. Eso es también musulmán. Y uno dice: wow, pues no lo sabía. Pero esa fue la influencia que tuvieron los moros durante 8 años en España. Y entonces que después, como esas costumbres llegaron aquí a América Latina. Entonces aproximadamente después, en los años ya entraron ahora sí a este continente, y uno de los países que fue la entrada al mundo nuevo fue a través de México, porque los colonizadores, uno de los países que más llegaron al principio fue a través de México, y luego siguieron a través de Centroamérica y Suramérica, pero empezaron a llegar a través de México. Pero antes que los españoles llegaron a las costas de México, en México ya se tenían raíces que remontan desde el siglo cuarto y quinto antes de Cristo, donde había una sociedad en México que se le llamaban los olmecas. Los olmecas habían establecido sus primeros centros de cultos en las zonas principalmente de Veracruz, llegando hasta lo que hoy conocemos Tabasco. Era toda esa área de olmecas, desde el siglo cuarto y quinto antes de Cristo. Y luego hubo otros grupos que después vinieron después de los olmecas, difundidos por el territorio de México, unos como por la área de Yucatán, que fueron los mayas,
que llegaban hasta Honduras y algunos llegaron hasta Sudamérica. El grupo de los toltecas que venían desde el centro del país hasta Yucatán, y también estaban los aztecas, y que los aztecas fueron contemporáneos de los españoles que llegaron por primera vez a México. Entonces vemos culturas que ya existían en México. Ahora, cada una de estas culturas tenían una jerarquía militar y sacerdotal. Sus creencias eran muy parecidas al animismo, que creían que en todo había alma, y el paganismo. Y sus rituales eran extremadamente crueles: sacrificios humanos, ofrendas de corazones de doncellas, sacrificios de niños y celebraciones a los astros principales como el sol y la luna. Todavía el día de hoy uno puede ir a la Ciudad de México y hay una área que se le llama Teotihuacán, y que era la área donde estaban los aztecas. Y la pirámide más grande que existe en Teotihuacán es la pirámide al sol. La segunda más grande es a la luna. Entonces, donde se adoraba esto. Entonces, en esta plataforma, llegaron los españoles más o menos en el siglo XV al XVI. Y entonces, cuando llegaron, pues estaba la cultura olmeca, pero y quiero decirte, ahí cuando llegaron, antes llegaron los españoles, pero en esta cultura olmeca, que era una de las primeras aquí reconocidas, que era desde Veracruz hasta Tabasco, dicen que desde el año 1200 antes de Jesucristo estaba esta cultura olmeca. Y significa, ¿qué significa olmeca? Significa país del hule. Significa país de hule. Ahora, su religión era politeísta, los olmecas, con veneración de dioses andromorfos. ¿Qué es eso? Eran dioses con una forma y apariencia humana, pero junto con animales, asociado entonces, y entre los olmecas hay una característica: que no se conocen estatuas de divinidades. El culto, sobre todo en los olmecas, era sobre todo al jaguar. Era el animal. Si has visto algunos ritos en México o danzas del jaguar, eso es olmeca, de los jaguares. Y hay indicios de un dios de Quetzalcóatl, que era el dios del agua, de los olmecas. Pero el jaguar simboliza el terror y el misterio de la jungla, de la vida y del más allá. Y este culto del jaguar pasó a los zapotecas, a los mayas, a los teotihuacanos, y hasta llegó hasta los aztecas. Estamos hablando de las diferentes cosas que había durante ese tiempo, hace muchos años. Entonces, también tenían a Tepeyotli, dios terrestre simbólico de las entrañas de la tierra y de lo profundo de la noche. Entonces, vemos todo esto. Y los olmecas, como ahorita les decía, presentaban la idea de animales hombres o de hombres animales, que eran personas como monstruosas. Y de este monstruo, de estos animales hombres, se les puso un nombre. Algunos que conocen han escuchado este nombre: el nahual. No sé si han escuchado el nahual. El nahual era el animal hombre o hombre animal. Entonces era la combinación, asociado con hombres con vidas interdependientes. Y los brujos de los olmecas, y de lo que se le llamaba también nahuales, de los nahuales, sigue siendo como hace mucho, que a los brujos se les consideraba que hacían capaz de maleficios sin fin, que roban las cosas, se aparece en las noches y vive envuelto en tinieblas. Yo recuerdo que yo era niño, cuando era niño pasaban lo que le llamábamos los desfiles
y los desfiles o la celebración para Navidad de la Virgen de Guadalupe, pero le llamábamos los matachines. Y pasaban los matachines y siempre los matachines iban con brujos, iban con muñecas y todos vestidos en una forma grotesca, asustando. Yo como niño les tenía miedo y luego decían que si no te cuidabas te robaban. Pero ¿de dónde proviene esto? De los nahuales, de los olmecas. Entonces, y decían que este nahual era la serpiente, el águila y el murciélago combinado con un ser humano, se convertían en nahual. Imagínate qué combinaciones. Y es posible considerar que los jaguares olmecas eran para ellos seres infantiles conectados con los chaneques. No sé si has escuchado el nombre chaneque. ¿Quiénes eran los chaneques? Se creían que estos eran, fíjate esto, viejos enanos con rostro de niños. Viejos enanitos que eran viejos pero con rostro de niños. ¿Y qué hacían esto? Perseguían a las mujeres, molestaban a la gente, causaban enfermedades, dicen que se comían el cerebro humano y proveen de lluvia y dominan a los animales salvajes y a los peces. Eso era la cultura que existía en el continente americano y a través de los olmecas. Entonces llegan los españoles y empieza a haber también una mezcla espiritual con las cosas que hay aquí. Hay un libro muy interesante, se llama el libro de las crónicas de la conquista de México, de Bernal Díaz. Bernal Díaz del Castillo, así se llama la persona. ¿Y quién era Bernal Díaz del Castillo? Fue un acompañante de Cortés. Entonces, en ese libro él relata como testigo ocular las cosas que él vivió y el sentir como era aquel tiempo el pensamiento español y el pensamiento indígena. Y por él sabemos el relato, por Bernal Díaz, el relato de lo que vivía en Tenochtitlán antes de su destrucción con los aztecas. Entonces él menciona los constantes sacrificios humanos, los corazones de víctimas a los pies de los ídolos de Huitzilopochtli, el canibalismo que habían de las víctimas sacrificadas. Todo esto, hay un pasaje en la Biblia que eso vemos aquí en el continente americano, en México, pero vemos también en la palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes 18, 28, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que ellos gritaron más fuerte. ¿Quiénes eran los sacerdotes de esos ídolos? ¿Y cómo acostumbraban a hacer? Se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Esa era la forma que había sacrificios. Y luego en Segunda de Reyes 23, 5 dice esto. Dice: eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. Aquí lo vemos en la misma palabra. Y aquí en este continente también se hacía. Y ahí y todavía hasta ahorita hay pirámides donde donde se está precisamente adorando a al sol y a la luna y a todo esto. Entonces, algo que hicieron los españoles cuando llegaron es que quitaron unos dioses
y sobre los mismos pedestales o los altares levantaron sus santos y levantaron imágenes. Y es así como mezclaron las dos corrientes de lo que había aquí, el paganismo, y en una forma muy liviana el cristianismo. Y podemos observar el intento del enemigo. Una de las cosas que el enemigo es buenísimo es en confundir al hombre, ofreciéndose algo parecido, pero no la verdad que Jesucristo nos vino a dar, que Jesucristo es el único. Entonces Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino solamente a través de Jesucristo. Entonces se hicieron todas esas mezclas. Y luego algo que quiero mencionarte, pero Dios es muy bueno. Precisamente toda esa maldad, todo ese politeísmo, toda esa idolatría, y viene el Señor en su soberanía, y Él viene a tratar de alcanzar a la humanidad. Pero la única forma de alcanzar a la humanidad es Dios revelándose al hombre, pero a través del Espíritu Santo. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu Santo, Él les revelará todas las cosas a través de Jesús. Para poder entender a Jesús necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo. Para predicar necesitamos el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés a los 50 días después de la resurrección de Jesús, y fue desde Jerusalén donde por primera vez se habló del Evangelio lleno de poder. Y podemos pensar que también Dios no ha cambiado de parecer, y su plan va por el curso que Él trazó, que es alcanzar a toda la humanidad. Y si observamos el curso del Evangelio desde el siglo I hasta el siglo XX, podemos pensar que sí ha avanzado, pero tenemos que seguir adelante, porque dice la palabra de Dios que la palabra será predicada o será escuchada en todo mundo la escuchará, y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces el Señor viene. Pero ¿cuál es el cronómetro? Y muchas veces hemos dicho, y yo lo he dicho, el reloj, el calendario de Dios es Israel. Claro que sí, es Israel, pero también en lo segundo es que el mundo escuche de Dios. Y cuando Él escuche, viene el Señor. Amén. Y eso significa todos, y los judíos también. Entonces, no es de sorprendernos que Satanás sutilmente engaña a la gente, haciéndole pensar que son cristianos. El día de hoy tú puedes hablar con tantas personas y tú dices: sí, soy cristiano. Y dice: ¿qué? Pero son cristianos que no guardan la palabra de Dios y no transmiten el Evangelio. ¿Por qué dicen cristianos? Porque pues así crecieron, fueron de niños a la iglesia, entonces soy cristiano, pero realmente no practican nada. Entonces, si algo falta el día de hoy, es precisamente la palabra de Dios que llega a la gente, porque la palabra produce vida. La palabra de Dios, acuérdense que cuando el Señor Jesús, que es la palabra, en el capítulo 1 de Génesis, verso 3, cuando el Señor dijo: y dijo Dios, sea la luz. El que estaba hablando era Jesús. ¿Y qué empezó a hacer? Dando luz, dando vida. En Juan 14:23 dice esto la palabra de Dios. Dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Entonces el Señor viene a vivir con nosotros para que podamos hacer su voluntad. Y cuando decimos su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo escuche que Dios es real. Por eso estamos aquí. Por eso lo que más satisface a nuestras vidas, lo que más nos llena en nuestras vidas, es
poderle compartir a una persona y que esa persona empiece a hacer la oración para recibir a Cristo. Eso es la realización más grande, porque eso es a lo que nos ha llamado el Señor. Entonces, porque está con nosotros y ahora el Señor quiere manifestarse. Entonces, nuestro compromiso con el Señor lo conocemos en las Escrituras, y ese compromiso es, el Señor nos dice a Jesús, a todos los creyentes, en Mateo 28:19, nos dice esto. La gran comisión, y en la gran comisión dice: por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por eso a mí me da mucho gusto, porque el día antes se tenía que mandar misioneros a todas partes del mundo, porque pues cada lugar nada más había personas de ese lugar. A mí me da mucho gusto que el día de hoy en este país, que muchos de nosotros hemos llegado a este país, pero en este país hay personas de todo el mundo. Ahora realmente, pues en lugar de poder ir a otras partes del mundo, ya están aquí. Y qué hermoso que aquí podemos compartir con otros. Entonces, porque esa es la comisión que Dios nos ha dado. Y en 1 Corintios 9:16 dice esto: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Está hablando Pablo. O sea, no es para jactar. Mira cuánto predica. Dice: estoy obligado por Dios a hacerlo. Escúchame. Mira lo que decía Pablo: estoy obligado. Estamos obligados por Dios para hacerlo. No es a ver si yo tengo tiempo, a ver si soy buena gente. No, somos obligados por Dios para predicar la palabra. Aquí lo dice: qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Qué tremendo. ¿Te fijas la importancia que el Señor le da? ¿Por qué? Porque a través de lo que nosotros vamos a alcanzar a otras personas. Entonces, es muy importante saber también que nuestra lucha espiritual, ¿sabes? Muchas veces la lucha espiritual es: tenemos problemas, tenemos algunas veces enfermedades, algunas veces problemas económicos y problemas. ¿Y qué tratan de hacer los problemas? De asustarnos, de luchar tratando de resolver ese problema, ¿sí o no? De enfocarnos en ese problema. Entonces, mientras tenemos ese problema, nuestro enfoque es el problema. ¿Y sabes lo que está haciendo el enemigo? Distraernos. Entonces, por eso nuestra lucha es espiritual, y que el adversario estorba el proceso del evangelio, porque el enemigo quiere estorbar el proceso y quiere decir: no, te voy a enfermar para que no hables. Por eso me encanta todas las personas que han pasado por crisis bastante fuertes y han estado enfermos, y en su enfermedad siguen hablando del Señor. Entonces, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Entonces, en 2 Corintios 4:4 dice esto: Satanás, y luego me encanta que dice: quien es el Dios de este mundo. Pero miren cómo dice la palabra Dios con minúscula. No es mayúscula. Es el Dios de este mundo. ¿Y qué hace el Satanás, el Dios de este mundo? Ha cegado la mente de los que no creen. Por eso es que están ciegos, no ven. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden nada este mensaje acerca de la gloria de Cristo, que es la imagen exacta de Dios. Me encanta. Es la imagen exacta de Dios, el Señor Jesús. Pero ¿cómo tiene el enemigo? Engañados, cegados para no ver, y cegados y también distraídos. Distraídos en nuestros quehaceres, distraídos en nuestros problemas, distraídos con todo lo que nos pasa.
Por eso, a pesar de todas las cosas, algo que es importante es que siempre recordemos que el Señor, en donde quiera, hay veces que esos problemas y esas situaciones nos posicionan en lugares estratégicos, para que en esos lugares estratégicos nosotros le sirvamos a Dios y nosotros hablemos del Señor. Ahora, ¿sabes lo que pasa muchas veces con los cristianos? Que muchas veces estamos en un problema, estamos en una enfermedad, ¿y qué es lo que primero hacemos? Nos quejamos, renegamos, actuamos extremadamente mal en ese momento. Entonces, ¿y el Señor se manifiesta? No. Por eso me encanta la palabra de Dios cuando en los Hechos de los Apóstoles y cuando Pablo y Silas son enviados por medio del Espíritu Santo a Filipos, y luego ellos echan fuera el demonio de una muchacha divina y les da coraje y los meten presos. Pasa todo esto, ellos están siguiendo al pie de la letra al Espíritu de Dios que los está guiando. Y siguiendo al pie por la letra, ¿qué sucede? Ellos son ofendidos, ellos son echados en la cárcel, ellos son azotados, ellos son puestos en lugar de tormento en un cepo, y ellos son echados hasta lo más profundo de un calabozo, en las catacumbas. Y todo eso sucede para que ellos, que pudieran decir, estarse quejando: Señor, mira, hice tu voluntad, ¿dónde está tu bendición? Mira, nos ha llovido. Si no nos llovió, nos cayó a cántaros el agua. O sea, uno puede decir, mira todo. Pablo y Silas pudieran haberse quejado, pero en el momento más, que dice a la medianoche, cuando estaba frío, cuando estaba la sangre molida en su cuerpo, en toda esa condición, sin poderse acostar porque estaban en un cepo, en un aparato de tortura. Y aún así, dice la palabra de Dios, que en la medianoche ellos levantaron un himno al Señor. Y donde levantaron un himno al Señor, me encanta porque lo que sigue inmediatamente después dice esto: y los presos les oían. ¿Te fijas? Todo eso sucedió para llevarlo a los presos, para que los presos les oyeran. Y cuando los presos les oyeron, hubo un terremoto y todas las cerrojos se cayeron y todos fueron libres de una prisión. ¿Cuándo? Para eso era que el Señor los había llevado, para predicar en la palabra. Pero muchas veces para la entrada de la predicación de la palabra va a haber sufrimiento, va a haber molestia, va a haber inconformidad, va a haber diferentes cosas. Pero si nosotros, en lugar de tener una mala actitud, podemos alabar al Señor y servirle al Señor, no importa cuál sea nuestra situación, van a venir milagros y prodigios. Amén. ¿Para qué? Porque a través de esos milagros y prodigios, Dios alcanzando a aquellos que están perdidos. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Entonces vemos aquí que el mundo ha sido cegado por el enemigo. Entonces, y con todo esto podemos entender que nuestra misión es anunciar el evangelio. Y que esto debe de llegar a todos sin dejar fuera a nadie, porque Dios desea que todos se salven y que ninguno perezca. Como dice 1 Timoteo 2:4, dice esto: quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Este es el deseo de Dios, que todos se salven. Ahora, cuando decimos, pues si es el deseo, todo mundo se va a salvar. No, ese es el deseo de Dios. Pero ahora falta que el mundo lo acepte.
porque Dios nos ha dado una voluntad y que nosotros lo aceptamos. En 2 de Pedro 3:9 también dice esto: en realidad, no es que el Señor está lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Entonces quiero decirte, en los sufrimientos más grandes es cuando el Señor bendice más. Uno de los ejemplos más grandes que podemos tener, y es el libro más antiguo de la Biblia, es el libro de Job. Y en Job nos habla de un hombre que sufrió, que perdió todo, que perdió no uno de sus hijos, todos sus hijos, que perdió todas sus posesiones y perdió su salud, perdió todo. Lo único que no perdió fue su esposa, y algunos dicen era con lo que el Señor hubiera comenzado, pero no. Fue lo único que el Señor le dejó a la esposa. Amén. Así es. Entonces no le quitó todo, le dejó lo mejor, que la esposa. Gloria al Señor. Entonces, pero ¿qué sucedió? Que dice la palabra de Dios que fueron los 3 consejeros, y por unos días él ni hablaba y ellos tampoco hablaban, nada más veían el dolor y el sufrimiento. Y que empezaron a decirles: es que tú pecaste, es que tú hiciste mal, es que tú... Y él decía: no, es que yo no he hecho nada, yo no me siento que he pecado. Total, no era por su pecado, pero Dios quería a través de eso, no tan solo, te estoy hablando un libro que aproximadamente tiene quizás cerca de 2000 años. Y ese libro todavía el día de hoy estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando Él sufrió, Él nos enseñó que a través de ese sufrimiento, pero estaba dando a conocer a Dios. Entonces, a través de los sufrimientos, muchas veces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Que demos a conocer a Dios. No nuestra carnalidad, no nuestras deficiencias, sino que demos a conocer a Dios. Entonces, por eso dice, Él no quiere que nadie sea destruido. Entonces podemos resumir que el plan de Dios para restaurar su reino está en pleno proceso, y que su deseo de salvar al hombre ya comenzó a dar frutos. ¿Desde cuándo? Desde el día que Jesús llegó a la tierra de Belén, que Dios se hizo carne. Y hoy nos corresponde a nosotros alcanzar a nuestra generación para Jesucristo y desafiar al enemigo, porque en la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4:4, y con esto terminamos: pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? Nosotros, Mundo de Fe McKinney, cada uno de nosotros. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Y bendito sea el Señor. No hay comparación con el Dios de este siglo. El Espíritu de Dios ahora en nosotros es más poderoso, y por eso a través de nosotros el Señor quiere alcanzar a toda una generación, a la humanidad. Por eso quiero decirte, todo lo que nos pasa tiene otro trasfondo, más allá del dinero, más allá de nuestra salud, más allá de cualquiera de nuestras incomodidades. El deseo de Dios es, a pesar de todo lo que nos pase y a través de todo lo que nos pase, alcanzar a otras personas para Cristo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Por eso, y el día de hoy, una vez más, el Señor está diciendo en Isaías, el Señor decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién voy a enviar? Isaías lo escuchó y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy, envíame a mí. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, pero aquí estoy. Yo quisiera que el día de hoy cada uno de nosotros le pudiéramos decir al Señor:
Henos aquí. Gracias a Dios, no nacimos en el tiempo de los olmecas y de los sacrificios y de todas esas cosas horribles y toda esa crueldad. Gracias a Dios que estamos en este tiempo. Pero en este tiempo también hay cosas muy difíciles. Y hay cosas que están alrededor de nosotros. Estamos en una cultura que no es cristiana. Es una cultura totalmente anticristiana. Entonces, donde se celebran todas las otras cosas. Y en una forma, ya en una forma no tan solo pasiva, sino una forma directa, se habla completamente en contra del cristianismo. Yo he escuchado personas burlarse. ¡Ah! ¿Dios habla? ¿Tú crees en eso? Como que sí, me habla todos los días. Pero para algunos, estás loco. Claro que Dios habla. Lo hacen tratar de sentir a uno como que uno está mal de la cabeza. No, los que están mal de la cabeza y cegados son ellos. Pero Dios habla y sigue obrando. Por eso Dios nos ha llamado a nuestra generación. Yo te quiero pedir que te pongas de pie, por favor. Y el día de hoy, discúlpame que te di una historia. Eso está en libros, no está dentro de la palabra de Dios, pero eso está de cómo llegó la palabra de Dios a este mundo, a este continente, y qué era lo que había también aquí en este continente, que no, en situaciones aún que no tenían nexo, se adoraba a los mismos, porque en la Biblia se adoraba al sol y la luna, y aquí también se adoraba al sol y la luna, y muchas otras cosas. Entonces el enemigo seguía engañando a toda la humanidad. Te voy a decir, en todas las religiones del mundo, si hablas del hinduismo, tienen muchos dioses. Si hablas, todos tienen múltiples dioses. Nada más el verdadero cristiano tiene un solo Dios. Y ese, el que vino a mostrarnos que Dios es real y verdadero, es el Señor Jesucristo. Y a Él le adoramos. Y ese es el que el mundo necesita escuchar. ¿Y cómo lo va a escuchar? A través de mí, a través de ti, a través de cada uno de nosotros. Por eso, aunque no te guste, hay veces que nos van a pasar cosas. Pero en esas cosas, quiero que en lugar de que te quejes, ahora más que todo es: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A quién quieres que le comparta? Te voy a decir, hay personas que caen enfermas y ahí piden oración. Si estuvieran sanas, ¿pedirían oración? Nunca. Pero porque están enfermos, están abiertos. Gloria al Señor. Y es una oportunidad para que el Señor llegue a sus vidas. Amén. Por eso, ahora, a cada uno de nosotros, Señor, envíanos. Cierra tus ojos por un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por qué tan lindo eres y qué tan amoroso eres, y cómo dice tu palabra que tú quieres que nadie sea destruido, sino que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia, a través de la historia de la humanidad, vemos tú, Señor, en todas tus facetas, tratando de alcanzar al hombre, tratando de alcanzarlo y sacarlo de su paganismo, de su crueldad, de tantas cosas que ha errado. Y Señor, gracias el día de hoy te damos, porque si estamos aquí es porque tú nos has dado luz. Si estamos aquí es porque tú has venido a nuestros corazones. Si estamos aquí, Señor, es porque tú ya nos has salvado. Gracias, Señor, que has tenido misericordia. Gracias, Señor, que has abierto nuestros ojos para no seguir, Señor, engañados o cegados por el Dios de este mundo, Satanás. Gracias, Señor, porque ahora te conocemos,
Pero Señor, hay tanta gente, Señor, millones y millones y millones de personas a través del mundo entero que todavía no te conocen. Y hay algunos que ni siquiera han escuchado de ti. Por eso el día de hoy te decimos, Señor, henos aquí y envíanos. Señor, haz lo que sea necesario, pero enséñanos que en donde quiera que estemos, seamos testigos tuyos. Que nuestros trabajos, Señor, ya dejemos de quejarnos, ya dejemos de criticar, ya dejemos de estar con una mala actitud, sino que en nuestros trabajos, Señor, tú nos utilices para alcanzar a toda la gente en nuestro trabajo. Señor, en nuestras escuelas, aquí en la iglesia, en nuestra comunidad. Señor, que en todo lugar, Señor, tú nos utilices para alcanzar a todas las personas, a nuestras propias familias, Señor. Te pedimos que cada miembro de nuestra familia te conozca y que sea salvo. Y si en algo, Señor, tú nos puedes utilizar para hacer testimonio o para hablarle con nuestro ejemplo, pero también con nuestras palabras, Señor, pon todas las situaciones para que podamos compartir tu palabra. Pero el día de hoy, Señor, te decimos así como Isaías te dijo: heme aquí, Señor, envíame. Y no tenemos que ir tan lejos, Señor. No tenemos que ir a la otro lado del mundo, aquí mismo. Aquí mismo en la ciudad de McKinney, aquí mismo por donde vivimos, aquí mismo donde trabajamos, aquí mismo donde estamos. Gracias, Señor, que ahí tú quieres que seamos testigos. Ahí tú quieres que hablemos de cuán grande eres, qué hermoso eres y qué bendición, qué bendecidos somos que tú seas nuestro Padre. Por eso, en el nombre de Jesús, levántanos a cada uno de nosotros como testigos fieles, y que nunca nos cansemos de decirle a otros que tú eres real, que tú eres verdadero, y lo mejor que nos puede suceder es que te podamos recibir a ti en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Y, Señor, llénanos a cada uno de nosotros de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso de gratitud al Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de ánimo a cada uno de nosotros. No de crítica o no de juicio, sino de ánimo para levantarnos y para no quejarnos y no criticar, y utilizar el tiempo que Dios nos dé de vida para poder hablarle a otros que el Señor es bueno y que es lo único que salva. Gloria al Señor. Adelante, por favor.